¿Recuerdas esos lujos de los 80 que solo los más afortunados podían tener? Hoy vamos a revivirlos. Desde el refrigerador que dispensaba hielo como si fuera un bar de lujo, hasta los relojes Swatch que nos hacían sentir parte de la élite. Si pensabas que esos objetos eran solo un sueño lejano, prepárate para ver cómo se convirtieron en símbolos de estatus y exclusividad. Acompáñanos a descubrir los 13 lujos de los 80 que todos queríamos tener, pero que solo unos pocos afortunados lograron disfrutar. No te lo puedes perder. Número 1. La videoteca VHS. Tener una videoteca VHS en casa durante los años 80 era una muestra de que alguien tenía acceso a lo mejor del entretenimiento en casa. En una época donde las plataformas de streaming no existían y las películas se alquilaban en tiendas especializadas, tener una colección personal de cintas VHS era una ventaja envidiable. Las cintas, que podían costar entre $30 y $80, no solo representaban horas de entretenimiento, sino también una inversión en tu vida social. Las familias que podían permitirse una amplia videoteca se convirtieron en el centro de atención durante los fines de semana, cuando los amigos se reunían a ver películas en maratones. Sin embargo, el proceso de ver una película en VHS también implicaba algunos inconvenientes, como el ruido de la máquina al rebobinar la cinta y el constante temor de que la cinta se estropeara por el uso frecuente. A pesar de esos pequeños contratiempos, tener una videoteca en casa era un lujo de los más deseados por los jóvenes de la época. Número 2. El sistema de intercomunicación. El intercomunicador fue uno de esos dispositivos que cambiaron la manera de interactuar dentro de casa. Este sistema de comunicación no solo te permitía hablar con los miembros de tu familia sin necesidad de moverte de tu lugar, sino que también era una forma de demostrar que tenías acceso a lo último en tecnología doméstica. Imagina poder hablar con tu mamá desde tu habitación sin tener que levantarte, o pedirle a tu hermano que baje a hacer la compra sin moverte del sofá. Los niños especialmente lo adoraban, ya que les daba una sensación de poder y autonomía. Sin embargo, había algunos inconvenientes, como el hecho de que cualquier conversación podía ser escuchada por toda la familia, lo que a veces generaba situaciones incómodas. Además, el sonido de algunos modelos de intercomunicadores no era precisamente el mejor, y a veces se interrumpía por interferencias, lo que añadía un toque de frustración al dispositivo. Pero, a pesar de sus fallos técnicos, el intercomunicador seguía siendo una verdadera joya tecnológica. Número 3. La línea telefónica privada. Contar con una línea telefónica personal era un lujo que no todos podían darse. Mientras que muchas familias compartían una sola línea telefónica en casa, aquellas que tenían el privilegio de poseer una línea exclusiva vivían con una independencia total. Esto permitía realizar llamadas privadas sin temor a que alguien interfiriera, un verdadero paraíso para adolescentes que querían hablar con sus amigos durante horas, sin que sus padres les gritaran desde otra habitación. Los teléfonos de la época no eran simples aparatos funcionales. Muchos tenían diseños extravagantes, como teléfonos en forma de animales o con colores brillantes, convirtiéndose en una extensión de la personalidad de quien los usaba. Sin embargo, no todo era perfecto. Las facturas telefónicas podían ser elevadas, especialmente si eras un hablador empedernido. No obstante, tener una línea telefónica propia era considerado un signo de prestigio y comodidad. Número 4. Las chaquetas London Fog. Las chaquetas London Fog eran la prenda imprescindible para aquellos que deseaban destacar durante los 80. Este tipo de abrigo no solo ofrecía una excelente protección contra la lluvia, sino que se convirtió en un emblema de lujo y estilo. La marca London Fog era sinónimo de alta calidad, y quienes podían permitirse una de estas chaquetas demostraban tener un nivel socioeconómico elevado. Las chaquetas, generalmente de colores clásicos como el beige o el negro, se caracterizaban por su diseño elegante y atemporal, lo que las hacía perfectas para cualquier ocasión formal o informal. La sensación de tener una London Fog en tu armario era la de ser parte de un grupo selecto, y no era raro ver a las personas con una de estas prendas mientras caminaban por las calles con una actitud de orgullo. Sin embargo, estas chaquetas no eran nada baratas, y solo las familias con mayor poder adquisitivo podían darse el lujo de adquirir una. Número 5. Los relojes Swatch. Los relojes Swatch se convirtieron en uno de los accesorios más populares de los años 80. Estos relojes, con diseños innovadores y colores vibrantes, no solo servían para decir la hora, sino que también se consideraban una forma de expresión personal. Cada reloj Swatch era una pieza de arte en miniatura, con una amplia gama de modelos que iban desde los más sencillos hasta los más extravagantes. Los jóvenes, especialmente, estaban obsesionados con estos relojes, y tener uno era una forma de estar a la moda. El precio de los Swatch era relativamente accesible, lo que los convertía en un lujo alcanzable para muchos, pero al mismo tiempo se mantenían como un artículo de moda muy deseado. Además, las ediciones limitadas y las colaboraciones con artistas famosos aumentaban su exclusividad, lo que hacía que tener uno de estos relojes fuera aún más especial. Con los Swatch, la hora nunca había sido tan estilosa. Número 6. Los centros comerciales. En los años 80, los centros comerciales eran mucho más que simples lugares de compras. Eran verdaderos destinos de ocio.
Estos enormes complejos contaban con tiendas de lujo, cines y áreas de comida, convirtiéndolos en el lugar ideal para pasar un día entero. Para las familias de clase alta, ir al centro comercial era casi un evento social, donde no solo se adquirían productos de marca, sino que también se disfrutaba de una experiencia completa. El lujo no solo consistía en las compras, sino en el ambiente que ofrecían estos espacios. Luces brillantes, música en los altavoces y la sensación de estar en el centro de la modernidad. Además, los centros comerciales estaban diseñados para ser lugares agradables para pasar horas, lo que los convertía en un punto de encuentro muy popular entre los jóvenes. Para muchos, las visitas al centro comercial no solo implicaban gastar dinero, sino disfrutar de un día lleno de opciones y entretenimiento, con la sensación de que todo el mundo estaba ahí. No te vayas aún. Si te está gustando todo hasta ahora, lo mejor está por venir. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Únete a nuestra comunidad y revive los 80 con nosotros. Haz clic y acompáñanos. Número 7. El piano de cola. El piano de cola era la pieza central de muchas casas de los años 80, especialmente en las familias de clase alta. Este instrumento no solo era utilizado para tocar música, sino que se consideraba una pieza de lujo que embellecía cualquier sala. Tener un piano de cola en casa era una declaración de riqueza y sofisticación, ya que no solo requería una considerable inversión económica, sino también un espacio amplio en el hogar. Aunque muchos de los propietarios de estos pianos no eran músicos profesionales, tener uno servía para demostrar que se pertenecía a una clase social superior. Además, estos pianos a menudo eran de marcas muy prestigiosas, lo que los convertía en un objeto de deseo aún mayor. A pesar de ser un lujo innecesario para muchos, el piano de cola seguía siendo el símbolo por excelencia de la opulencia durante los años 80. Número 8. El televisor de pantalla gigante. En los años 80, tener un televisor de pantalla gigante no solo era un lujo, sino una declaración de grandeza. Estos enormes televisores, que en algunos casos ocupaban casi toda una pared, se convirtieron en el centro de atención en muchas casas. Imagina tener un televisor tan grande que casi era imposible no verlo, incluso si no querías. Estas pantallas podían alcanzar hasta 50 pulgadas, y aunque la calidad de la imagen no se comparaba con las de los televisores de alta definición de hoy, la experiencia de ver una película en casa se transformaba. No se trataba solo de ver televisión, sino de vivir la experiencia de estar en una especie de cine privado. Sin embargo, los inconvenientes no faltaban. Estos aparatos eran pesados como una tonelada, y moverlos del lugar era una tarea casi imposible sin la ayuda de varias personas. Además, los cables y la tecnología de la época hacían que no fuera tan sencillo conectar todos los dispositivos como lo haríamos hoy. A pesar de todo, tener un televisor de pantalla gigante era un lujo ostentoso, y cualquiera que tuviera uno sabía que tenía algo que no todos podían permitirse. Número 9. Los jeans Guess. Los jeans Guess fueron una verdadera revolución en la moda de los años 80. Si querías ser alguien en el instituto, lo primero que necesitabas eran unos de estos pantalones. El icónico logotipo con el triángulo invertido en el bolsillo trasero no solo era un diseño, sino un emblema de estatus. Los pantalones Guess no eran simples prendas de vestir. Representaban un símbolo de pertenencia a un círculo social selecto, y solo aquellos con el dinero suficiente podían darse el lujo de lucirlos. Con un precio de alrededor de $50, estos jeans no eran baratos, y muchos adolescentes pasaban meses ahorrando para poder comprarse un par. La publicidad de la marca, especialmente en revistas de moda y en MTV, convirtió a Guess en una marca casi mítica. Además, ver a las estrellas de Hollywood o a los artistas del momento usando estos jeans solo aumentaba el deseo de tener un par. Si bien no todos podían permitirse unos, aquellos que lo hacían sabían que, al ponérselos, estaban haciendo una declaración de estilo y exclusividad. Los jeans Guess no solo eran ropa, eran una herramienta de autodefinición en una época en que las marcas definían la personalidad. Número 10. La mostaza Grey Poupon y Vieneta. En cuanto a la gastronomía, los 80 fueron la época de los manjares sofisticados. Los alimentos que hoy consideraríamos clásicos de la alta cocina, como la mostaza Grey Poupon y el helado Vieneta, fueron símbolos de un estatus elevado. La mostaza Grey Poupon, con su sabor suave y elegante, no era la mostaza común que podías encontrar en cualquier supermercado, sino un condimento exclusivo que transformaba cualquier plato sencillo en algo digno de la realeza. Se convirtió en un signo de refinamiento y buen gusto, especialmente cuando se servía en cenas con amigos o familiares. Decir, tienes Grey Poupon, era una manera de indicar que estabas en el círculo social adecuado. En cuanto al helado Vieneta, su presentación en capas finas y perfectamente moldeadas hacía que cada trozo pareciera una obra de arte. No era solo un postre, era una declaración de lujo y sofisticación. Tener estos productos en casa no solo significaba tener buenos gustos culinarios, sino también tener el tipo de vida que otros solo podían soñar. Hoy en día, muchos recuerdan esos días con nostalgia, porque eran el tipo de manjares que marcaban una diferencia entre los que podían permitírselo y los que no.
Número 11. Las marcas Lacoste y Ralph Lauren. Las marcas Lacoste y Ralph Lauren fueron el uniforme no oficial de las clases altas durante los 80. No era suficiente con tener ropa cómoda o sencilla. Había que tener ropa que hablara por ti. Y estas marcas lo hacían de manera muy efectiva. El logo de un pequeño cocodrilo o el icónico jinete de polo en el pecho no solo eran detalles, sino una manera de mostrar al mundo que pertenecías a un grupo selecto. Estas prendas, especialmente las camisas de polo, tenían un precio elevado, lo que las convertía en un lujo reservado para pocos. Tener un polo Ralph Lauren o Lacoste significaba que tenías el dinero y el gusto para invertir en algo más que una camiseta común. Para algunos, sin embargo, el costo de estas prendas representaba una fuente de ansiedad, ya que, al ser tan codiciadas, había un temor constante a que las imitaciones de baja calidad pudieran arruinar su reputación. Las marcas, con su estética preppy y elegante, representaban no solo un estilo, sino un acceso a un mundo exclusivo. Hoy, esas marcas siguen siendo sinónimo de lujo y distinción, aunque ya no sean tan elusivas como lo eran en aquellos días. Número 12. Los relojes de lujo y las Air Jordans. Los relojes de lujo y las Air Jordans fueron los dos artículos icónicos que los niños ricos no solo querían tener, sino que tenían que tener. Los relojes de lujo de marcas como Rolex, Omega o Casio con funciones avanzadas no eran solo para ver la hora, eran una forma de mostrar que tu poder adquisitivo no tenía límites. Mientras tanto, las Air Jordans revolucionaron el mundo de las zapatillas deportivas. No solo eran las mejores para jugar al baloncesto, sino que se convirtieron en el calzado más deseado, especialmente cuando el propio Michael Jordan las hacía aún más populares con sus hazañas en la cancha. Estas zapatillas no solo se compraban por la calidad o la comodidad, sino porque al llevarlas, uno se sentía especial, como si estuviera unido a un club exclusivo. Cada nueva edición o modelo de las Air Jordans se convirtió en un evento cultural por sí solo. Aquellos que tenían unas sabían que estaban dentro del círculo de las élites de la moda y el deporte. De esta manera no solo demostraban su estatus social, sino también su conexión con la cultura pop de la época. Número 13. El cine en casa. Y por último, el cine en casa se volvió otro símbolo de lujo, ya que ir al cine ya no era la única manera de disfrutar de una película de estreno. Contar con una sala equipada con una pantalla grande, sistema de sonido envolvente y un televisor gigantesco permitía ver una película con calidad de cine desde la comodidad de tu casa. Esta inversión era enorme y claramente solo accesible para familias con recursos, pero para muchos no había nada más satisfactorio que disfrutar de una película como si estuvieran en un cine, pero sin la molestia de las largas filas o los asientos incómodos. Y con esto cerramos nuestro recorrido por los lujos de los años 80. ¡Qué época tan increíble! Si creciste en esa década, seguro que tienes tus propios recuerdos sobre los lujos que querías tener y no podías. Al final, lo que muchos de estos artículos representaban era un deseo de pertenecer, de estar en la vanguardia de la moda y de la tecnología. Y aunque muchos de esos lujos hoy puedan parecer innecesarios o extravagantes, sin duda hicieron de los años 80 una época única llena de íconos que aún recordamos con cariño. ¿Qué lujo de los 80 te hubiera gustado tener más? ¿Recuerdas algún otro objeto que te parecía increíble de esa época? Déjanos saber en los comentarios y no olvides seguirnos para más historias divertidas y nostálgicas. Nos vemos en el siguiente video.